Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans, algo que ha generado muchas preguntas y especulaciones. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sí, el título lo dice todo, Hande Erçel en el hospital, apoyando a Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? ¿Salieron juntos? Vamos a desgranar toda esta historia, porque como saben, nos encanta mantenerlos al día con las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, especialmente cuando involucra a estas dos personalidades tan queridas. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, empecemos. La noticia de Hande Erçel siendo vista en un hospital, y más aún, si Kerem Bürsin estaba involucrado, encendió las alarmas de inmediato. Las fotos y vídeos que empezaron a circular mostraban a Hande entrando y saliendo de una clínica, luciendo seria y preocupada. Esto, por supuesto, desató una ola de especulaciones sobre el estado de salud de Kerem. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem compartieron pantalla en la exitosísima serie Senkalkam, y su química fue tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla, generando una enorme base de fans que hasta el día de hoy los apoyan incondicionalmente. Su relación en la serie era de ensueño para muchos, y esa conexión fue una de las razones principales por las que su amistad y posterior romance capturó los corazones de millones. Por eso cualquier indicio de que uno de ellos pudiera estar pasando por un momento difícil, automáticamente genera una reacción de preocupación y apoyo masivo por parte de sus seguidores. Y ahí es donde entra Hande mostrando esa lealtad y ese cariño que muchos interpretaban como algo más profundo. Las primeras informaciones sugerían que Kerem Bürsin había sido ingresado en el hospital debido a un problema de salud. No se dieron detalles específicos al principio, lo cual, como es habitual en estos casos, solo alimenta más los rumores. Las redes sociales se inundaron de mensajes deseándole una pronta recuperación a Kerem, y por supuesto, preguntándose si Hande estaría a su lado. Y efectivamente las imágenes confirmaron que Hande sí estuvo presente visitando a Kerem en el hospital. Esto, como era de esperar, intensificó las preguntas: ¿estaban juntos de nuevo? ¿La visita era solo por amistad o había algo más detrás? Vamos a ser claros, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero torbellino mediático. Durante y después de la serie, los rumores de su relación estuvieron a la orden del día. Aunque al principio intentaron mantener su vida privada bajo llave, la presión de los medios y el cariño de los fans hicieron que eventualmente confirmaran su noviazgo. Vivieron un romance muy público y querido, lleno de viajes, momentos románticos y demostraciones de afecto en redes sociales. Sin embargo, para sorpresa de muchos, anunciaron su separación hace ya un tiempo. A pesar de la ruptura, siempre han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo, al menos públicamente. Y eso es lo que hace esta situación aún más intrigante. Cuando Hande es vista yendo al hospital donde Kerem estaba ingresado, la gente empieza a pensar: ¿será que el amor ha resurgido? ¿Se están dando una segunda oportunidad? La imagen de ella preocupada, apoyándolo en un momento vulnerable, es muy poderosa. No es solo una expareja que se cruza casualmente, es alguien que se toma el tiempo y el esfuerzo de estar presente en un momento difícil. Esto para muchos fans es una señal inequívoca de que los sentimientos siguen ahí, o al menos, un profundo y sincero afecto. Analizando las imágenes y los reportajes que surgieron en ese momento, se pudo observar a Hande entrando y saliendo del hospital en varias ocasiones. Ella, fiel a su estilo, no se detuvo a dar declaraciones a la prensa, pero su presencia hablaba por sí sola. Vestía de forma discreta, y en su rostro se notaba una expresión de preocupación genuina. Algunos testigos y los propios paparazzi sugirieron que Kerem no estaba solo, y que Hande era una de las visitas más constantes. Ahora, ¿qué pasó exactamente con Kerem? Afortunadamente el asunto no pasó a mayores. Se supo que Kerem Bürsin tuvo un problema de salud, aparentemente relacionado con una infección. No fue nada grave ni que pusiera en riesgo su vida, pero sí requirió hospitalización y reposo. Esto en sí mismo es una buena noticia. Sin embargo, el foco de atención se desplazó hacia la reacción de Hande. La pregunta de si salieron juntos después de esta visita es la que más ha resonado.
Y la respuesta, basándonos en la información disponible y en la discreción que ambos han mantenido, es, ***, no hay confirmación oficial de que hayan retomado su relación amorosa en ese momento ***. Sin embargo, su apoyo mutuo en situaciones así es un claro indicativo de que su vínculo sigue siendo muy importante para ambos. Ya sea como amigos o quizás con la puerta abierta a algo más en el futuro, el hecho de que Ande haya estado ahí, demostrando su preocupación y apoyo, fue un gesto que sus fans valoraron enormemente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Andercel mostró una gran caballerosidad y un profundo sentido de la amistad al estar al lado de Kerem Bürsin durante su convalecencia. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones suelen ser efímeras y a menudo marcadas por el escándalo, ver gestos de este tipo resalta la conexión humana y el afecto genuino que puede existir, incluso después de una ruptura. Los fans, como es lógico, interpretaron esta visita de Ande al hospital como una posible señal de reconciliación. Las teorías se multiplicaron en las redes sociales. Algunos decían que era solo una muestra de apoyo entre excompañeros de elenco y amigos cercanos, mientras que otros creían firmemente que esto era el primer paso para una nueva etapa en su relación. La verdad es que sin una declaración explícita de ellos, todo queda en el terreno de la especulación. Pero es importante recordar que las celebridades también son personas. Tienen derecho a cuidar de sus amigos, a preocuparse por ellos, y a ofrecer su apoyo en momentos de enfermedad, independientemente de su estado sentimental pasado o presente. La imagen de Ande en el hospital cuidando a Kerem es una imagen de empatía y de lealtad. Y eso, sin duda, es algo digno de admirar. Analicemos un poco más la dinámica de su relación. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkapm, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Su química en pantalla era innegable, y eso se trasladó a su vida personal. Su noviazgo fue un tema recurrente en los medios, y sus seguidores se deleitaban con cada foto y vídeo que compartían. Sin embargo, como mencionamos, anunciaron su separación en 2022, dejando a muchos fans con el corazón roto. A pesar de la ruptura, han mantenido una relación amistosa, lo que es un signo de madurez y respeto. La visita de Ande al hospital de Kerem Bürsin, en este contexto, adquiere una relevancia especial. No es una simple coincidencia, sino una acción deliberada de apoyo. Las imágenes que capturaron los paparazzi muestran a Ande con un semblante de preocupación, lo que sugiere que Kerem podría haber estado atravesando un momento delicado. Este gesto para muchos es una prueba de que los sentimientos profundos aún existen, ya sea de amistad o de un amor latente. En cuanto a si salieron juntos después de esto, es difícil decirlo con certeza. Las noticias que surgieron se centraron en la visita de Ande al hospital, y no hubo confirmación de que hayan retomado su relación romántica en ese preciso momento. Sin embargo, este tipo de eventos a menudo reavivan las esperanzas de los fans y pueden ser un catalizador para una posible reconciliación en el futuro. Lo que sí está claro es que Andercel demostró ser una persona leal y solidaria. Su presencia en el hospital, apoyando a Kerem, habla mucho de su carácter. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, estos gestos de autenticidad y cuidado son muy valiosos. Ahora entendemos que ustedes, nuestros seguidores, están ansiosos por saber todos los detalles. Y es precisamente por eso que estamos aquí, analizando las noticias y compartiendo con ustedes lo que sabemos. La historia de Ande y Kerem siempre genera mucho interés, y esta situación particular no ha sido la excepción. La pregunta sobre si salieron juntos es la que más se repite. Si bien no hay una respuesta definitiva, podemos inferir que su vínculo es fuerte y que se apoyan mutuamente en los momentos importantes. Quizás esta visita al hospital fue un recordatorio de lo que una vez tuvieron, o simplemente un acto de amistad desinteresada. Solo ellos lo saben con certeza. Lo que podemos concluir es que Andercel estuvo presente para Kerem Bürsin en un momento de necesidad, y eso es lo más importante. Su apoyo incondicional demuestra la profundidad de su relación, sea cual sea la naturaleza actual de la misma. La admiración que sienten por ellos como profesionales y como personas se ve reforzada por estos gestos. En resumen, Andercel fue vista en un hospital apoyando a Kerem Bürsin, quien se recuperaba de una infección. Si bien no hay confirmación oficial de que hayan retomado su relación romántica, su apoyo mutuo es un claro indicativo de un vínculo importante y duradero. Este evento ha avivado las esperanzas de muchos fans de una posible reconciliación, pero por ahora, queda en el ámbito de la especulación.
Lo que es innegable es la solidaridad y el cariño que se profesan. Y bueno, hasta aquí llegamos con este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Y que les haya quedado más claro lo que ocurrió. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta visita de Andy al hospital? ¿Creen que podría haber una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.